Les damos las buenas noches a todos los aquí presentes, a los que nos están viendo por Facebook y a los que posteriormente vean este video. Soy Marco Eduardo Murueta. Estamos conduciendo junto con mi compañera Otilia Valdés este diálogo número 35, diálogo constituyente número 35, que se dedica al tema de educación con compromiso social, que son los artículos 80 a 80 a 90, desde el artículo 80 hasta el artículo 98. 104. Al 104. Sí. Bueno, ya el 104 con todo lo de desarrollo cultural, pero básicamente lo de educación con compromiso social está entre el 80 y el 98. Y pues quiero saludar a Otilia. ¿Cómo estás, Otilia, esta noche para este diálogo número 35 sobre educación con compromiso social? ¿Está cerrado tu micrófono, Otilia? Para este diálogo tenemos 3 invitados, Otilia. Sí, ya los he visto, los conozco más o menos a todos y me parece muy interesante lo que van a decir. A mí lo de la escuela me llega muy a fondo porque creo que la educación es una de las bases para tener un cambio realmente grande. ¿Sí? Con la educación yo creo que podemos empezar a cambiar, educando a la gente de otra manera. Y espero mucho de los que nos van a decir, creo que nos van a decir cosas muy interesantes. Sí, mire, ya se integró también Saúl Castro desde Guerrero, Chilpancingo, y hay que decir que nuestros 3 invitados son integrantes del Consejo de Transformación Educativa, ¿no? Óscar Hernández Neri, que es el coordinador general, ahorita vamos a hablar un poquito más de su semblanza. Está también Verónica Rosado, también integrante del Consejo de Transformación Educativa. Ella está desde Campeche, es Rosado Cantarel, es sobrina del que descubrió el petróleo el yacimiento de Cantarel, nos acaba de comentar. Y también va a estar con nosotros Omar de la Rosa, también integrante del Consejo de Transformación Educativa. También en unos minutos se va a conectar, me dice que en unos minutos ya no tarda. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a este tema del proyecto constitucional, que como ustedes saben, pues es un proyecto autogestivo que se aprobó por parte del Congreso Nacional Constituyente el 24 de octubre de 2020, o sea, tiene poco más de un año, y estamos revisando este proyecto a través de estos diálogos constituyentes por parte de personas familiarizadas, en este caso con los diferentes capítulos. Ahorita vamos capítulo por capítulo y después veremos algunos de los artículos más, pues que tienen más controversia, ¿no? O algunas de las cosas más específicas. Entonces haremos una breve introducción y después le daremos la palabra a nuestro compañero Óscar Hernández Neri, después Vero Rosado y posteriormente Omar de la Rosa para que nos comenten sus puntos de vista, sus opiniones sobre este contenido que voy a mencionar muy rápidamente. Es el capítulo 4 del título 3, Educación con Compromiso Social, en el cual se habla de un concepto de educación que pretendemos novedoso, a ver qué opinan nuestros invitados. Servicios educativos con alta calidad para todos, educación universal en todos los niveles. El 82 dice principios educativos nacionales, bueno, que están muy relacionados con lo que es el artículo 3 constitucional actual, pero sobre todo es una educación con vinculación con la comunidad y para promover los ideales de fraternidad, solidaridad y equidad social. Se pretende una educación completamente laica, o sea, que no solamente la del Estado, sino toda la educación en México sea laica. El artículo 84 nos habla de la planeación educativa, pues que sea democrática y que sea regional, que atienda las situaciones específicas y que además en el artículo 87 se habla de la democracia educativa, es decir, que todos los interesados participen. Y para mí es muy significativo el artículo 85 de los planes, programas y asignaturas en la educación básica, donde se pretende integrar
como una de las asignaturas a la formación en expresión oral y escrita, así como la comprensión lectora. Otra asignatura sería expresión y apreciación estética y artística, especialmente de la música, como algo destacado, en lugar como actualmente que parece ser una asignatura complementaria, la queremos poner como algo destacado de acuerdo en el proyecto constitucional. Lo mismo la recreación y el desarrollo deportivo, la educación física también está como en segundo lugar, la queremos poner priorizada como es en la tradición incluso griega, ¿no? Otra asignatura que quisiéramos introducir es el consumo responsable, el cuidado de la salud y del ambiente, educación ambiental, como diría Víctor López. Otra asignatura que está prevista también es la prevención y reacción colectiva ante accidentes, desastres y emergencias, que casi no hay preparación. Ahora con lo de los sismos un poquito, pero hay muchas circunstancias de falta de previsión social, el aprendizaje colectivo. Otra asignatura sería compromiso social, afectividad, ética y formación ciudadana, inclusive cuidando las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las relaciones padres-hijos. También quisiéramos poner en este proyecto como asignatura de la educación básica la investigación, la ciencia y la tecnología, para que los niños desde pequeños, desde preescolar, empiecen a hacer investigación y a relacionarse con la ciencia y la producción de tecnología. Otra asignatura sería la formación de empresas cooperativas, que se articula con el proyecto económico de la Constitución, que los niños desde pequeños y en toda la educación básica se promueva el cooperativismo y la formación de empresas cooperativas para que no lleguen al final ya en los niveles avanzados de la escolaridad a querer formar empresas sin saber cómo hacerlo, ¿no? También otra asignatura sería las lenguas y culturas mexicanas. Es necesario enseñar, estudiar y aprender al menos una lengua originaria en cada escuela, así como también las lenguas y culturas extranjeras, pero con este afán de diálogo y no solamente de aprenderla por aprenderla de manera individual, sino de entrar en contacto con las diferentes culturas, ¿no? A través de las lenguas. Y bueno, la idea sería que hubiera una forma de integrar la diversidad en estas asignaturas para hacer un proyecto de impacto comunitario y que haya retroalimentación de los compañeros del docente y de la propia comunidad en todos los niveles. Ya está entrando Omar de la Rosa. También estamos proponiendo en el artículo 86 el desarrollo de espacios públicos educativos, en el artículo 89 la formación de docentes, que es tan importante. En el artículo 90, bueno, están las funciones del Consejo Nacional de Educación, que están aquí establecidas, lo que actualmente es el Consejo de Transformación Educativa. Quisiéramos que evolucionara al Consejo Nacional de Educación y que se encargara pues de todo lo referente a la educación en sustitución de lo que es actualmente la Secretaría de Educación. Y este Consejo de Educación también tendría que haber un consejo en la parte de salud y de seguridad social que ya vimos y que no están ahí enumeradas las funciones de los consejos respectivos. Sí habla escuelas particulares y de la sociedad civil, pero siempre con un enfoque laico y con proyectos con base en los valores, principios y fines de la nación y los preceptos educativos que se están planteando. Las universidades se reivindica la autonomía de las instituciones de educación superior. También se plantea el reconocimiento a los estudios técnicos profesionales y de posgrado por parte de consejos gremiales, sino del Ministerio o la Secretaría de Educación. La idea también es evaluar a las instituciones y a los procesos educativos de manera sistemática y retroalimentativa. Hay también el proyecto de incentivar más la educación en línea para que haya mucho más diversidad de opciones. También habla aquí de los textos y materiales didácticos, de la radio y televisión educativa, que un porcentaje de la radio y televisión debería estar vinculada con los proyectos educativos. Y finalmente el artículo 98 habla del presupuesto educativo anual, que debe ser al menos del 12% del Producto Interno Bruto del año anterior, integrando los presupuestos educativos municipales, estatales y el nacional en ese 12%. Pues esos son los artículos en síntesis que están a consideración, que son parte de la nueva Constitución, es decir, están articulados con la economía, con la parte también de los derechos, con los valores, con la política, cómo están organizadas
cómo está estructurada la organización política a través de consejos, asambleas y consejos comunitarios, municipales, estatales y nacional. Entonces, esa es una de las virtudes de este proyecto, que está articulando cada elemento ya como parte de un todo, que es el proyecto constitucional. Pues vamos a iniciar con las opiniones de nuestros invitados. Le daríamos la palabra a nuestro compañero Óscar Hernández Neri, coordinador general del Consejo de Transformación Educativa, para lo cual le voy a pedir a nuestra compañera Otilia Valdés que nos diga un poco más de su trayectoria de Óscar. Por favor, Otilia. Bueno, pues nuestro compañero, el doctor Óscar Hernández Neri, es mexicano, desde luego con estudios de ingeniero agrónomo, zootecnista por la Universidad Autónoma de Chapingo. También tiene una maestría en investigación educativa por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba. También tiene una maestría en educación ambiental por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y tiene un doctorado en educación agrícola superior por la Universidad Autónoma de Chapingo. Nuestro compañero es activista en movimiento estudiantil, en el movimiento urbano popular, en el movimiento campesino y en el movimiento magisterial. Fue cofundador de la Escuela Preparatoria Oficial número 55 en Chicoloapan, Estado de México, de la Escuela Preparatoria Oficial número 171 en La Paz, Estado de México, en la Escuela Preparatoria Oficial número 244 en Chimalhuacán, Estado de México. El Centro de Educación de Adultos y Jóvenes en Chicoloapan, Estado de México. El Colegio Comunitario Paulo Freire en Huehuetla, Estado de Puebla. En la Universidad Revolución en Chicoloapan, Estado de México. En el Consejo de Transformación Educativa. En la Red de Universidades Alternativas en México Todos. En la Unidad Habitacional El Encino en Chicoloapan, Estado de México. Actualmente es director de la Escuela Preparatoria Oficial número 55, del cual fue fundador. Es coordinador general de la Universidad Revolución. Es coordinador general del Consejo de Transformación Educativa. Es vocal en la Unión de Sociedades Cooperativas del Estado de México. Como vemos, es una persona muy, muy activa. Y entonces le vamos a dar la palabra al doctor Óscar Hernández Neri. Adelante, compañero, puedes empezar más o menos 15 minutos. Adelante. Bien. Muchas gracias, compañera Otilia. Muchas gracias, Marco, por la posibilidad de interactuar en este espacio. Les saludo con afecto a quienes estamos conectados por acá y a quienes nos escuchen en fechas posteriores a través de las redes sociales. Les quiero hacer algunos comentarios en torno a este importantísimo planteamiento de la constitución, de la nueva Constitución Mexicana 2021, que engloba muchas esferas de la realidad mexicana y específicamente la esfera de la educación, para lo cual se refiere así concretamente a como ya nos lo describió el compañero Marco Eduardo, a la educación con compromiso social. Es el capítulo 4. En principio, creo que necesitamos reconocer que se trata de una propuesta general muy audaz que se empezó a producir, empezó a construir a partir del 2014. Yo estuve preso del 2014 al 2018, casi 2019. No estuve presente en todo este procedimiento en el que me hubiera encantado participar de manera directa, pero hemos estado cercanos a lo que ha pasado en los últimos años. Se trata de una propuesta, me parece que es muy importante, en la que se vislumbra un país sin partidos políticos, sin elecciones, en donde
el gobierno radica en las asambleas, una asamblea nacional, asambleas estatales, asambleas municipales y asambleas comunitarias. Y lo que conocemos ahora como ministerios o secretarías de Estado son consejos técnicos, son consejos gremiales, son otras estructuras. Entonces, se trata de una utopía, se trata de una construcción anticipada en la mente, en la colectividad, sumamente audaz, insisto, sumamente, desde mi punto de vista, progresista. Y en varios artículos se refiere a la república. Me parece que sería cosa de meditar, de pensar hasta qué punto esta lógica de que nos anuncia la nueva Constitución implica una república o implica otra categoría. Una categoría absolutamente mexicana, absolutamente hecha por los antecedentes y las construcciones que colectivamente se están haciendo. Y cuando digo antecedentes me refiero a estos intentos, estos legados históricos que desde hace 2 siglos se comienza en la construcción de un régimen que está constituido y que tiene enormes vicisitudes, que tiene enormes acontecimientos de los que la historia da cuenta. El esfuerzo mexicano, el esfuerzo de los luchadores sociales, el esfuerzo de las clases en el poder por establecer orden en la sociedad. Y precisamente este esfuerzo nace de varias consideraciones, que es muy importante. O sea, México es un país en crisis con un sistema político, económico, de gobierno que está en crisis y que tiene sumida a la población, a la sociedad, en una crisis también estructural que, de la que difícilmente se puede salir si no se modifican radicalmente los órdenes jurídico-legales. Así que en este ámbito se circunscribe este planteamiento de la educación con compromiso social. Son 24 artículos, lo que si pensamos también en lo que se refiere a deporte y cultura, y arte, perdón, y los que se refieren específicamente a la educación ya los describió de manera sucinta el compañero Marco Eduardo. No entraré ahí, sino que a mí me interesa hacer reflexiones sobre esto que nos ha ocupado en el Consejo de Transformación Educativa, o sea, la transformación educativa. ¿Cómo habría que pensar un nuevo orden social que transforme la educación? Y el primer comentario que tendría que hacer es que esta Constitución está elaborada en un estándar, el estándar conceptual, que es el estándar con que se han hecho otras constituciones y con el que está hecho, con los que está hecho, pues la Constitución que ahora nos rige. ¿Y qué implicaciones tiene esto? O sea, vean el primer artículo de esta sección, que es el artículo 80, concepto de educación. Y así esta propuesta habla del concepto de economía, del concepto de trabajo, del concepto de educación. ¿Y qué implicaciones tiene? A mí me parece muy interesante la perspectiva de Hugo Semmelmann cuando nos dice que el concepto se dirige al objeto. Pareciera que queremos objetivar a los sujetos con conceptos. Y a mí me parece que valdría la pena reflexionar cómo hacemos que nosotros, los sujetos de la transformación, nos coloquemos no en el objeto, esa realidad que buscamos sea explicada tal cual y dejarla estática.
A mí me parece que hay que buscar la manera de abrirnos, de encontrar la apertura hacia lo indeterminado, a lo inédito. Hay que, sin ninguna pretensión de una explicación, pensar la realidad no como objeto, sino como potencial, como lo posible. Pensar a la realidad como una dimensión que trasciende los límites conceptuales, esos límites definidos, porque eso es lo que se pretende hacer en esta Constitución, en este artículo. Porque la exigencia de lo dado, dice Semmelmann, implica trascender los límites, porque hay que concebir que lo dado también está dándose en un mar de posibilidades. Y ahí es como se constituye, se puede constituir el sujeto de la conciencia histórica, pensando lo posible. En este espacio de tiempo que hace posible la construcción de la conciencia histórica. Semmelmann propone el pensamiento categorial a diferencia del pensamiento objetual, perdón, conceptual. El pensamiento categorial presume o asume más bien que somos todos seres pensantes, que todos somos seres sintientes, volitivos, y como tales estamos sujetos al desconcierto, a una condición de desconcierto. En muchos casos estamos carentes de finalidad específica o de finalidad clara. Así que, ¿cómo hacer para que estos órdenes no apunten a lo estático, a la limitación, a el objeto, sino cómo hacemos que se abra a lo potencial, más allá de los límites? A mí me parece que esta es una primera reflexión, la necesidad de plasmar en una propuesta de nuevo orden transformador, no algo que convierta a la realidad en un simple objeto estático, sino al campo de posibilidades y a los órdenes, en todo caso, de transición, de transformación. Marco nos dijo de qué habla cada artículo, pero a mí me parece que hace falta reflexionar a profundidad el qué hacer, quién lo va a hacer y a dónde quiere llegar. Plasmar algo así implica una propuesta, a mí me parece, que podría romper el estándar conceptual del quehacer constitucional. No tendría objeciones respecto al contenido de los artículos, pero a mí me parece que tendríamos que pensar cómo plasmar algunas otras emergencias que nacen de todas las improntas que ha marcado el sistema educativo y que lo tienen en una inmovilidad, en una putrefacción, en una inoperancia, en una condición que hace que la sociedad no tenga esperanza. Un sistema reproductivista, bancario, capitalista, que no apunta a una sociedad distinta. Y si la sociedad que queremos es la sociedad del afecto, con lo cual coincido en lo fundamental, si lo que queremos es una sociedad democrática, con justicia plena, con equidad plena, con fraternidad plena y con respeto a la naturaleza, en convivencia armoniosa con la naturaleza, entonces la educación juega esta función.
o sea, la educación es la estrategia para la transición hacia la sociedad del afecto. No es un concepto como proceso. Es, en todo caso, esta categoría que abre las posibilidades a lo potencial, a lo indeterminado. Y entonces implica que nos tenemos que poner como sujetos abiertos a las indeterminaciones. ¿Hasta dónde estarían los límites? Hasta la posibilidad de imaginar cómo actuar ante lo que tenemos que actuar para transformar. ¿Qué tendríamos que agregar o plasmar, ya sea en los artículos o en el sentido de este planteamiento educativo, la educación con compromiso social? Bueno, tendríamos que agregar o un artículo o un contenido que nos explique cómo transitar del sistema centralizado al sistema comunitario. El pensar, por ejemplo, en que haya un Consejo Nacional de Educación es otra vez centralizar, es otra vez poner la gobernanza en manos de la gobernanza del sistema educativo en manos de unos pocos iluminados, unos cuantos quizá expertos. Y quién sabe hasta qué punto esto nuevamente constituya la hegemonía contra la que haya que luchar cuando haya disensos. Así que esto es lo que tendríamos que plasmar, o un artículo o contenidos dentro de alguno de los artículos que nos hagan saber a nosotros y a los ciudadanos y a todo mexicano cómo vamos a transitar del sistema centralizado al sistema comunitario. Otro, cómo vamos a transitar del sistema verticalista a un sistema de consensos. ¿Cómo vamos a transitar? Sería un tercer elemento. De un sistema que se dedica a certificar, o sea, a entregar constancias a lo que nosotros le llamamos la cultura del papel. Es decir, escuela que entrega papeles, universidad que entrega papeles, y que ese es donde radica el valor de la escuela y en todo caso el valor de la educación, a un sistema de construcción de conocimientos y experiencias del afecto. Son dos cosas diferentes, pero ¿cómo vamos a transitar? Eso tenemos que plasmarlo. Me dirán, para eso existen las leyes secundarias. Entonces vamos a adoptar los estándares del proceso constitucionalista. A mí me parece que hay que plasmarlo desde la Constitución, desde esta propuesta, para que se abran los campos de posibilidad. ¿Cómo vamos a transitar? Otro elemento. Del sistema horas clase, porque ahora la educación desde la burocracia, desde la perspectiva de la SEP, desde la perspectiva de la educación privada y pública, se mide como horas clase. ¿Cuánto tiempo trabajas en educación? Es el tiempo que se te paga. Como si la educación implicara tiempo, horas de trabajo. Y ¿cómo transitamos desde esta perspectiva, desde esta lógica de la racionalidad horas clase a un sistema de voluntad, de voluntades, de compromiso social y de acuerdos como fuente de veridicción? El acuerdo, el compromiso. ¿Cómo transitamos entonces de una educación que es estandarizadora, homogeneizante, a una en donde el nodo fundamental sea la diferenciación, la aceptación de las diferencias? Implica discusiones, diálogos, implica aceptar esto, implica aceptar lo otro, implica, imagínense, cuando nos pongamos a dialogar frente a los intelectuales o a los universitarios que
piensan acendradamente que se tiene que homogeneizar los planes y programas de estudio, la SEP. ¿Cómo vamos a transitar hacia otra lógica? ¿O será que tenemos que esperar a que esta perspectiva, dado que está en decadencia, termine de morir? Hasta entonces podremos instaurar otra lógica. ¿Cómo vamos a transitar del currículum prescriptivo, de los currícula prescriptivos y homogeneizantes, a la autogestión curricular? Y de la autogestión curricular a los holonemas. Los holonemas es una construcción nuestra, queremos hacer este aporte. Los holonemas son estos contenidos, objetivos, estrategias, estas también pasiones que enganchan a las personas emocionalmente y que las llevan a trabajar, a entregarse, las llevan a comprometerse con sus propios procesos cognitivos, con su propia experiencia, sin necesidad de un 10, sin necesidad de un documento, sin necesidad de una paga, sin necesidad de una coerción adicional. Nos quedan 2 minutos. Sí, gracias. ¿Cómo vamos a transitar entonces a esta otra racionalidad? ¿Cómo vamos a transitar de la escuela, decía, del papel, del certificado de la constancia, al centro de práctica para la solución de problemas comunitarios? Otro, ¿cómo vamos a transitar del maestro burocratizado, a un maestro que sea un buscador de utopías? Otro, ¿cómo vamos a transitar del profesor sindicalizado al profesor comunitarizado? ¿Cómo transitar en esta perspectiva que es sumamente complicada? Del profesor que es el modelo y se erige como el modelo a un profesor aprendiz. ¿Cómo vamos a abolir la idea de educación superior? Y es una crítica que sí quiero hacer a esta propuesta constitucional. Continuamos hablando de la educación superior y educación media superior como si hubiera educación inferior. A mí me parece que hay que abolirlo. Del mismo modo hay que abolir esta idea de que las funciones básicas de la universidad son, entre otras cosas, la extensión de la cultura, como si la cultura fuera privativa del espacio universitario y la universidad tiene la función de extenderla. ¡Qué arrogante posición! Hay que transitar a una posición en donde la universidad sea un ejemplo de sencillez y de humildad. ¿Cómo vamos a transitar de un presupuesto educativo? Qué bueno que se dice 12% para la educación, 5% para la ciencia y la cultura, para la ciencia y investigación y ciencia, pero ¿cómo vamos a transitar a que no se establezcan las instituciones como fuentes simple y llanamente de trabajo y se anquilosen después los académicos, los maestros, en una estructura burocrática que resulta ajena a la problemática de las comunidades? ¿Cómo vamos a hacerlo? A mí me parece que hay que pensar en el establecimiento del presupuesto escolar, no para las instituciones, sino para el desarrollo local sustentable de las comunidades. Y las comunidades tendrán que dotarse de su servicio o de su sistema educativo que en estrecha vinculación con los procesos de enseñanza, aprendizaje, también incluyan el desarrollo comunitario. Y sea desde ahí las definiciones presupuestales para que, insisto, no se tome a las escuelas como simples fuentes de empleo para las y los docentes. Sí, muy bien. Termino con la idea de que las universidades y las instituciones como están ahora, en su gran mayoría, tienen una estructura anquilosada que no responde a la realidad y a las necesidades comunitarias y que hace falta transitar. O lo hace cada institución o esperamos a que las instituciones fenezcan para darle
salida y para darle orientación a los nuevos contornos sociales. Me parece que la lógica de la propuesta constitucional tendría que ser la transición, el movimiento de lo establecido a lo por venir. Gracias. Sí. Muchas gracias, Oscar, muy, muy interesante y aunque estabas detenido durante una parte del tiempo que se trabajó todo esto, siempre estuviste presente. No sé si sabías que muchas veces pusimos tu foto ahí presente en Claro, el claro. Congreso Nacional Constituyente y estuvimos al tanto de todo tu proceso, pero eso significa que este espíritu que hoy nos presentas está, digo, es parte de lo que compartimos y que con estos retos que hoy planteas, creo que tendríamos que darle una mayor claridad en el texto, ¿no? Para cambiar algunas de las cosas que estás comentando y precisar algunas de las otras que también comentas. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a nuestra compañera Verónica Rosado Cantarell, desde Campeche nos acompaña. Y antes de que ella haga uso de la palabra, le pedimos a nuestra compañera Otilia Valdés que nos diga su semblanza, su trayectoria de Vero. Adelante, Otilia. Bueno, pues la doctora Verónica Rosado Cantarell, que es de Campeche. Ella es doctora en educación por la Universidad del Sur en 2014. Es máster en administración en la Universidad del Sur en 2012. Hizo la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Campeche en 1992. Estudió la especialidad en Administración Pública Estatal en la misma institución educativa en 1994. Su experiencia laboral es la siguiente. De 2016 al 2021 fue profesora de tiempo completo y tutora de tesis doctorales en la Universidad Internacional Iberoamericana de Campeche. En 2014 fue coordinadora de posgrado en la Universidad Privada Sur de México, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 2010 fue coordinadora de Ciencias Humanas de la Conducta en la Universidad del Sur, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 2009 fue subcoordinadora de operación política en la coordinación operativa del programa de participación social en Chiapas, de participación social Chiapas, proyecto financiado por un fideicomiso integrado por Oxfam de México y Gobierno Estatal de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas. De 2000 a 2003 fue coordinadora de vinculación de la Unidad Campeche en el Colegio de la Frontera Sur. 21 años estuvo como catedrática impartiendo desde el bachillerato y la licenciatura y actualmente posgrados como maestría y doctorado en educación y emprendedurismo. Ha dado conferencias y talleres en Campeche, en Tuxtla Gutiérrez, en Cancún, Quintana Roo, en México, así como en El Carmen, municipio de Manabí, y en Salinas, Ecuador. Capacitación y promoción del acceso de las mujeres a igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo sociales. Participación ciudadana en política. Diplomado especializado en el desarrollo de habilidades políticas y liderazgo. También en el manejo de las emociones en el aula con perspectivas de género. En equidad y género en la participación política de la mujer para el IFE en Campeche. Violencia contra las mujeres para diversas asociaciones políticas nacionales. Ciudadanía y escenarios políticos de la elección de 2006 para la agrupación México Nuevo, Asociación Civil, en el auditorio del Benemérito Instituto Campechano. Foros, seminarios, paneles de debate, propuestas y discusión sobre derechos humanos a nivel nacional como representante del Estado de Campeche y gestora de iniciativas de ley para el fortalecimiento de los derechos ciudadanos y salud mental.
Bueno, pues tiene un amplio currículum, esto es solo una semblanza y va a quedar con nosotros la doctora Verónica. Adelante, Verónica. Muchas gracias por la invitación, muy agradecida y me siento muy distinguida. Al igual que el compañero Oscar, le mando un saludo a todos en este momento y a los que nos escuchen después, porque realmente pues estamos en temporaneidad y luego extemporaneidad, y eso que le atribuye también a la educación esa situación en que ahorita en este momento estamos haciendo un procedimiento de discusión en el buen sentido de lo que sería la propuesta de esta constitución política que habla de una República Federal y Pluricultural de México. Y a mí me pareció muy interesante. Cada punto que se menciona está reflejando una realidad que ya hemos vivido, que hemos transitado, que hemos recopilado de la experiencia vivida. Y yo quiero decirles que en cuanto a educación, yo tuve la primaria, primero el kinder, lo transité en el centro de Campeche, digamos, en un lugar donde se supone que los espacios y todo pues está accesible, ¿verdad? Y después la primaria la fui a hacer a una escuela rural, en ese tiempo mencionada que se llamaba rural, porque se entendía que estaba en los márgenes de la ciudad, donde mi tío era el director. Entonces pude ver la diferencia entre una escuela bien plantada en el centro, que era pública también, las dos eran públicas, pero eran dos escenarios. Y desde muy pequeña me permitió tener esa visión y esa conciencia de las diferencias de hábitos o de ambientes. En el caso de esta escuela del centro, realmente pues las aulas amplias, las sillas, las mesas en buen estado, bueno, cortinas, todo muy bien. Teníamos un espacio con un pianista en vivo, o sea, teníamos una pianista que nos tocaba y eso pues te daba también un sentido de la música, te compenetrabas diferente, nos hacían sentar así en flor de loto alrededor de lo que era nuestra pequeña explanada techada y todo. Y realmente, pues bueno, yo no terminé el kinder como debe de ser porque hubo huelga, que mis padres también, no sé por qué razones en este momento, no podría decir cuáles fueron las razones, pero se oponían a la entonces directora. Yo no sé si eso hubo un impacto en mi formación personal. Yo quiero un poco hablar de esos casos, porque sí hay como una formación. Yo recuerdo que le pregunté a mi papá que de qué país era esa bandera roja y negra. Y mi papá me dijo que era del país de la libertad. Eso me dijo. Entonces, realmente ahí te quedan como pequeños conceptos que te marcan la vida. Y luego me llevó mi tío, que era el director de la escuela, justamente se llama Plan de Ayutla, y ahí en esa escuela había demasiado, ¿cómo le diríamos? Verde o demasiada campo, porque pues estábamos en un lugar donde todavía no había tanto crecimiento de población. Y los niños iban demasiado humildes. Iban con sandalias de baño, o sea, de esas que usas para ir al baño. Perdón, se me atragantó un poco. Y usaban de esas mochilas. Para ellos su mochila era esas bolsas de mercado. Cuando nosotros llevábamos mochilas de cuero, de ese grande pesado, ¿se acuerdan? Esos que se destapaban así, se ponían con unas, ¿cómo le llaman? Abarres, digamos, de Hebilla, ¿no? de hebilla, exacto. Entonces yo pude ver esas diferencias y lo que destacó en ese tiempo, desde mi perspectiva, es la forma que mi tío nos trató, que no fue el tío consentidor, el tío apapachador, el tío que ya éramos los hijos y los sobrinos, y vengan ustedes por este lado y los demás allá, no.
Mi tío, desde que entramos, nos dijo, aquí no soy papá ni tío, aquí soy el director y la disciplina empieza con ustedes. Así que nosotros teníamos que cuadrarnos con todos los maestros, con él. Él era muy insidioso en las matemáticas. Si una maestra no asistía, eso era lo primero que entraba a decirnos sobre los quebrados y esas cosas. Entonces, todo eso de información. ¿Qué pasó conmigo y las matemáticas? Pues que yo las rechacé. Cuando las matemáticas, en realidad yo he traído una inclinación hacia el diseño de arquitectura. No estudié arquitectura porque las matemáticas, tuve reticencia a las matemáticas. Entonces, cada acción, ¿qué me marcó en cada punto de la vida? La conducta y la forma en que los adultos de mi entorno, y yo lo digo porque lo visioné en lo que estuve leyendo los artículos. En ese tiempo no había niños insertados en la educación con discapacidad, la verdad. Lo más que había era estrabismo. Yo recuerdo que mi mejor amiga era una niña que tenía estrabismo. Y eso pues es un problema donde ya incluso su visión no es muy buena. Pero no había niños con minusválidos, no había niños con problemas de movimiento. Y no quiero decir minusválidos en un sentido peyorativo, si ofendo, que me disculpen. Entonces, esta situación, ahora le llaman discapacidad, esta situación sí que me hizo ver que los niños y las niñas tenían competencia porque a todos les gustaba el deporte, jugaban todos fútbol, y yo no jugaba mucho fútbol, pero como era más alta que los demás, de mayor corpulencia, me ponían de poste y yo decía, no, si a mí no me gusta. Entonces, darme cuenta que los entornos, las acciones, las actividades, es bueno dar en la educación y otorgar la diferencia. Aquí no. En la educación física todos a fuerza. En cada actividad todos teníamos que entrar. Yo lo que pido es que en las actividades de la educación respetemos lo que decía aquí en el artículo precisamente sobre la planeación educativa, que como tengamos las acciones, las actividades, las preferencias, se nos respete en el ambiente educativo y que estos planes y programas sean organizados de manera que todos encontremos un campo de desarrollo desde pequeños, porque desde pequeños podemos demostrar qué nos gusta, cómo nos gusta, que haya un respeto. Y también se me hace sumamente importante lo del autogobierno popular, porque esto significa que nos gestionamos. Yo quiero decirles que en este sentido también vi cómo una escuela florece y también cómo una escuela decrece. ¿En qué sentido? Yo cuando llegué a la escuela de mi tío tenía cuatro aulas. Cuando me quité ya casi eran 10 o 12. Fue creciendo la escuela con él. Fue una persona que él trabajaba, él ponía también a palear, si tenía que palear, construía los baños provisionales hasta que el gobierno pudiera mandar a hacer los baños. Él hizo al menos 2 baños, uno para niños y niñas. Estamos en una zona rural, apartaditos, se supone que ahora ya está integrada a la ciudad, pero en esa época completamente alejados. Él hizo los ductos de tubería, ponía a los padres de familia según sus actividades a apoyarle cada ciclo de vacaciones, los convocaba. Entonces, eso para mí, todo eso me vino a reflejar que es posible, porque esa escuela creció gracias al trabajo, a la función, a la integración que se hizo, quizás él como un líder, como el director, pero la comunidad también entró en conciencia porque era para sus hijos. Entonces, esas acciones y esas actividades permitió que la escuela tuviera su teatro al aire libre, pero tenía su teatro, tuvo 2 canchas de fútbol, tuvo cosas que hicieron prosperar. Y lo que nos hace falta o nos hacía falta en esa época en México era eso, crecer, prosperar, sin estar estancados y esperando a que venga el gobierno a hacer su trabajo. Eso es autogestión. Entonces, a mí me parece que eso es una actividad muy importante que se le puede entregar al pueblo y que el pueblo puede llevar a cabo porque sabe de sus necesidades y todos podemos construir.
En cuanto a la parte que me pareció sobre las materias a destacar y que incluye, yo siento que en esta parte del artículo 85, me llamó la atención que habla sobre pasando por la formación de expresión oral y escrita, que estoy completamente de acuerdo, sobre la expresión y apreciación estética y artística, especialmente en música. Definitivamente que gran cantidad de personas hay con mucha afinidad musical que no tuvieron oportunidad de desarrollarlo y que creo que es importante porque además despierta ese sentido humanístico, artístico, emocionalmente más dócil o más, digamos, de buena persona, que hay que detonar porque nos aparta también de pensamientos y acciones violentas, porque hay sociedades donde se borró la música en los planes y programas, y qué hizo, o sea, otras cuestiones florecieron que no fueron precisamente para favorecer ni a la comunidad ni al centro educativo. Entonces yo estoy a favor de que esto también sea posible. Y un poco también pensando en el ambiente educativo, quizás esto no esté como un plan o programa de asignatura, pero yo considero que, bueno, el deporte también es fundamental para el cuidado de la salud y para la formación de disciplina. Y consideraba que si estamos también pensando en una sociedad donde todos podamos integrarnos sin distinción, sin sesgos de discriminación, pensaba, bueno, podemos tener también en los ambientes educativos, dentro de ellos mismos, por ejemplo, el niño que es con alguna cuestión de discapacidad, no precisamente deporte en su etapa más temprana, pero sí necesita hacer ejercicios, activarse, digamos, movimientos, entonces que pudieran tener ellos su área o su espacio también para generar esa, facilitación, digamos, de sus movimientos terapéuticos. O sea, no precisamente salir a correr o salir a hacer cosas como los demás, pero sí que pudieran tener también, esto es una adición que me gustaría aportar, no sé cómo lo podemos discutir, pero que haya un espacio dentro del ambiente educativo para aquellos niños en su horario, digamos, de educación física o de activación, ese media hora o hora sea para que ellos se ayuden con, con sus ejercicios que les permita mejorar pues ya puede ser el movimiento de miembros inferiores, superiores. Quedan 2 minutos. Sí, entonces... 2 minutos. Sí, ya voy a cerrar. Son parte de las cuestiones que no vi reflejado, la verdad, en los artículos. Estoy totalmente de acuerdo en la parte de la formación docente, que haya un consejo y que ese consejo acompañe esa formación y haga esa integración, porque pues de lo que se trata es que haya una nueva constitución y una nueva ley que supla esas carencias que hemos tenido siempre. No solamente que recoja la parte que se ha visto sobre el pasado que nos hace falta, sino que visione hacia el futuro. En esa parte es en lo que yo quería también, ya que el compañero retomó muy bien todo esta parte de aportaciones, es lo único que yo quisiera también poner como para un análisis, si pudiera ser posible, porque estamos en la construcción. Y muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Pues muy interesante tu aportación de ver, no hace falta hablar de la educación de las personas con limitaciones cognitivas o sensoriales o motrices y ver cómo se integran al proceso educativo con los demás, ¿no? Es decir, que se complementen, no que sean segregados. Y yo creo que esa es una preocupación, que sea su derecho. Exacto. Cada quien de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Que vaya participando. Muchas gracias, Vero, y bueno, toda la experiencia que nos diste de cómo fue tu experiencia educativa, yo creo que también es
fue muy interesante, es muy interesante y cómo eso tiene repercusiones sobre la conceptualización de cómo puede ser la educación en México en una nueva etapa social. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro invitado Omar de la Rosa, el maestro Omar de la Rosa López, aquí presente. Le vamos a dar la palabra y antes de darle la palabra le vamos a pedir a la compañera Otilia Valdés que nos diga quién es, bueno, la trayectoria ya lo conocemos a Omar, ya ha estado aquí con nosotros, pero ¿nos puedes decir algo de su semblanza curricular, por favor, Otilia? El maestro Omar de la Rosa, nuestro compañero, tiene maestría en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de doctorado en pedagogía por la misma universidad. Es director académico, fue director académico de la Revista Intercontinental de Psicología y Educación. Es profesor en la maestría en docencia para la educación media superior, especialidad en ciencias sociales en la UNAM. Es miembro del Consejo de Transformación Educativa, miembro del Colegio de Pedagogos de México, miembro fundador de la Red Multidisciplinaria sobre la Formación y Educación. Pues es una breve semblanza de nuestro compañero el maestro Omar de la Rosa y lo dejamos con ustedes. Adelante, unos 15 minutitos, escuchamos. Claro que sí, muy buenas noches. Voy a poner bueno, confío en que el Doc Murueta ahí me vaya tomando el tiempecito. Pues primero, sí, yo preparé un texto, no me dio tiempo de preparar diapositivas, me disculpo, estamos terminando semestre y andamos como locos calificando y subiendo y haciendo y deshaciendo y ya no pude preparar una diapositiva como me hubiera gustado. Voy a ir dando lectura a algunos puntos, solo son 4 cuartillas. Y bueno, si me da tiempo de leer las 4, pues adelante. Si no, en donde usted considere necesario, doctor Murueta, por favor, no se tiente el corazón y márqueme el tiempo. Pues repito, muchísimas gracias. Un gusto escuchar a la profesora Vero, al profesor Oscar. Siempre interesantes las reflexiones. Yo voy a ir haciendo más como comentarios en el marco de la pedagogía. Algunos comentarios, algunos muy breves, algunos un poco más extensos respecto a algunos de los artículos que pues que conforman este capítulo 4, ¿no? De la Constitución, de la nueva Constitución mexicana. Tal vez yo tenga que retirar, bueno, no tal vez, seguramente tendré que retirarme a las 9:30. Me disculpo de antemano por si a las 9:30 aún continúa la discusión de lo que aquí los 3 compañeros hayamos presentado y yo ya no puedo estar, me voy a disculpar desde ahorita, perdónenme, pero pues bueno, intentaré ser muy ágil para poder participar también del diálogo abierto. Minimizo aquí la ventana y pues empiezo. Yo les decía que, bueno, mi lectura no es de un especialista en política educativa, pero pues bueno, me esforcé por ofrecer reflexiones, o me esforzaré por ofrecer reflexiones pedagógicas sobre lo revisado que son el artículo 80 al 98 y que son en total 18 artículos, ¿no? No me detendré en cada uno, solo en aquellos en los que me sentí capaz y con cierta autoridad pedagógica para poder decir algo, o porque simplemente me parecieron, o no voy a decir nada en algunos otros, porque o una de dos, en esos en donde no diré nada, porque no me siento capaz o no me sentí capaz para decir algo respecto a ese artículo, o porque de plano me parecieron perfectos, y pues bueno, cualquier opinión de mi parte no tendría ninguna pertinencia, ¿no? Y pues pido que lo que escuchen de un servidor a continuación lo pongan a debate, porque solo así tendría, creo yo, sentido mi participación, ¿no? Cuando se cuestione, cuando se ponga a discusión colectiva. Empiezo propiamente con estas reflexiones. El artículo 81, el que habla sobre servicios educativos con alta calidad para todos. Se lee en algún momento del artículo lo siguiente: ofrecer servicios integrales gratuitos y de alta calidad, ¿no? Y más adelante se también lee, y abro comilla, el gobierno popular debe garantizar la calidad escolar. El concepto de calidad ha sido discutido, cuestionado. Yo me pregunto, ¿por qué mantener un concepto que ha sido cuestionado
precisamente por las políticas neoliberales, políticas educativas neoliberales que le empezaron a utilizar y le involucraron en el marco del discurso educativo. Bueno, aquí me detengo en lo siguiente, bueno, algunas ideas, pues, ¿no? Pablo, la diferencia entre educación de calidad y calidad educativa, según Pablo Latapí, en una conferencia que dictó cuando le dieron el honoris causa a la Universidad Autónoma Metropolitana, si no mal recuerdo, él hace una diferencia en esta conferencia que dictó y dice que educación de calidad es neoliberal, ¿no? Porque apela al éxito, al pretensionismo ideario de la perfección. Y el concepto de calidad, desde esta lógica neoliberal, pues proviene del ámbito del trabajo tecnificado, alienante y tecnologizado. ¿Y por qué dice que es una pretensión hablar de calidad educativa? Repito, pues porque apela al éxito, entendiendo el éxito como la perfección humana, y no es posible la perfección humana, ¿no? Dice, pero sí hay una segunda noción que podríamos, o bueno, que desde la que se asume Pablo Latapí, y tiene que ver la calidad como autoexigencia razonable, ¿no? O en otros términos, lo que Rousseau, y eso no lo dice, lo digo ya yo, no hago la relación, en otros términos me parece que es muy similar a lo que Rousseau plantea en su texto El Emilio o de la educación, ¿no? Como perfectibilidad. Dice Rousseau, no es o sea, el hombre no puede alcanzar la perfección, pero pensemos que sí la puede alcanzar, ¿no? Y si pensamos que la puede alcanzar, entonces lo que sucede en el hombre es la perfectibilidad, ¿no? Ese camino a la perfección, sabiendo que no lo alcanzaremos porque la perfección no es posible en la vida humana, pero la buscamos y entonces estamos en el camino a la perfectibilidad. Bueno, pues algo así podría pensar que es la autoexigencia razonable en términos de Pablo Latapí. Redondeando esto, ¿no? Hablar de calidad educativa, si es que vamos a entender la calidad educativa desde una lógica neoliberal, ahí sí tendríamos que detenernos a cuestionar el por qué mantenemos una noción neoliberal en esta nueva constitución. Pero si vamos a entender calidad educativa desde esta lógica de Pablo Latapí como autoexigencia razonable, ¿no? Yo les decía algo como la perfectibilidad de la que nos habla Rousseau, pues ¿por qué no? Adelante, ¿no? Perfecto, bien, no hay bronca. Bueno, y siguiendo esta misma idea, ¿no? En este mismo artículo, el artículo no habla de competencia, habla de calidad, insisto, pero ligado al concepto de calidad hay otro concepto que es el de competencia, ¿no? Y aquí yo uso a Díaz Barriga para la siguiente idea. En Díaz Barriga cuestiona también la competencia en el sentido neoliberal, en el sentido mercantil, etcétera, etcétera. Y va a decir, si acaso tendríamos que hablar de competencia y ese si acaso no es que precisamente aplauda el concepto, pero dice si acaso, si es que vamos a hablar de competencia, dice Díaz Barriga, tendríamos que entenderlo desde su sentido más etimológico, que tiene que ver con lo que compete a alguien para lograr su plenitud. Ojo, no perfección, para su plenitud, no perfección, ¿no? Si nosotros, insisto, entendemos a la competencia en su sentido neoliberal, pues bueno, también tendríamos que regresar a cuestionar este artículo o esta propuesta educativa, ¿no? En la nueva Constitución. Pero si entendemos a la competencia como eso que le compete a algo o a alguien para alcanzar su plenitud, pues creo que iría en concordancia con el sentido de calidad que plantea o que propone o que sugiere Pablo Latapí. Cierro las observaciones de este primer artículo, espero haber sido claro y no haber hecho un revoltijo. El artículo 82 también me pareció interesante. Dice, principios educativos nacionales. Habla de varios principios. Yo aplaudo, y me detengo en fomentar el amor a la patria. Yo lo aplaudo. Por supuesto, hay ciertas lógicas, para ser muy precisos, las que hablan de la decolonialidad, donde hablan de la patria como padre y todo un sentido patriarcal al concepto de patria. Yo me voy por otro lado, ¿no? ¿Por qué aplaudo la noción de patria? Justo Sierra la entiende como construcción de aquello que se encuentra entre los hombres y su entorno. Es lo que está entre el sujeto y su lengua, entre el sujeto y su tierra, entre el sujeto y sus costumbres, entre el sujeto y sus congéneres, ¿no? Cuando escuchan el himno nacional en tierras extranjeras, por poner un ejemplo.
es eso que está entre el sujeto y el mundo simbólico y físico que habita. ¿Me explico? ¿No? Bueno, ese entre es la patria, ¿no? Y esa patria es un vínculo que hermana, que solda las conciencias en una sola. Siguiendo este orden de ideas, a la patria entonces no se le ama, sino se le crea, se le construye. ¿Me explico? ¿Y por qué se le ama? Como consecuencia de que es una construcción de la hermandad. ¿Voy siendo claro? Bueno, mientras que y yo aplaudo que se hable de patria y no de nación, porque el concepto de nación, pues es una ideología de Estado con fines utilitaristas para la gobernanza, ¿no? Así de sencillo lo pondría. Que también hay propuestas nacionalistas en la historia de la educación en nuestro país, una de ellas, la de Vasconcelos, pero bueno, esa es otra historia, pues, ¿no? Otro artículo que me pareció muy interesante, artículo 84, que tiene que ver con la planeación educativa básica, media superior y superior. Abro comillas nada más de un fragmento. Cada estado, región, municipio o escuela debe desarrollar su propia planeación de acuerdo a su contexto. Cierro la comilla. Esto me parece interesante porque si regresamos a la idea de que la calidad educativa es una autoexigencia razonable y que el concepto de competencia desde la noción de que es lo que le compete a algo o a alguien, ¿no? Pues creo que refuerza o hay un vínculo con este artículo 84 porque refuerza la idea de que la competencia se entiende desde lo que compete a cada quien, en este caso, a cada institución para su plenitud. Decir que cada región, cada estado, cada municipio, cada escuela desarrolle su propia planeación de acuerdo a su contexto, significa que va a pensar en lo que le compete como institución en una demarcación muy particular. No sé si abajo no, sí, lo traigo más abajo, entonces ya no me detengo más y continúo. El artículo 86, espacios públicos educativos. Abro cita, en cada vivienda y comunidad debe haber espacios adecuados para el estudio y que favorezcan al aprendizaje. Esta me parece una idea fabulosa por dos razones. Primero, pues recordé las misiones alfabetizadoras impulsadas por Vasconcelos, ¿no? Donde los profesores misioneros tenían un papel fundamental bajo este mismo principio, o bueno, un principio muy similar, crear centros culturales en cada comunidad a la que llegaban, ¿no? Y esto me hace pensar en lo que planteaba al principio el profesor Oscar Neri cuando decía, ¿cómo transitamos, ¿no? De unos profesores que se preocupan, yo lo interpreto así, por supuesto no fueron sus palabras tal cual, pero yo lo entiendo así, ¿cómo transitar de esos profesores que se preocupan por el bono económico, que es válido, no estoy diciendo que sea mal, no, pero cómo transitar de esos intereses económicos que existen en la profesión docente a intereses de comunidad? Porque lo que mueve este artículo 86 es precisamente intereses de comunidad de los profesores. Por eso me pareció muy vinculatoria con la idea y la intención que en su momento Vasconcelos, y que lo discutimos, ¿no? Hace no mucho con las jornadas vasconcelianas, ¿no? Y segundo punto, porque me pareció interesantísimo, la intención de generar espacios de estudio, ¿no? Intención de generar espacios de estudio. No voy a decir más sobre este concepto de estudio, ya lo he dicho en otros espacios y creo que también organizados por el Consejo de Transformación. Yo solo sugiero una vez más que leamos el libro de Jorge La Rosa y de Carlos Escliar y de Fernando Bárcenas, Elogio del Estudio. Es un libro maravilloso a mi parecer, ¿no? Y cuando leemos el Elogio del Estudio de Jorge La Rosa y esos autores que acabo de mencionar, creo yo, estoy casi seguro que les va a hacer mucho eco este artículo 86 de la nueva Constitución. Bueno, artículo 87, democracia educativa. Los directivos deben ser elegidos con el consenso de docentes, padres de familia, administrativos repetí, padres de familia. Bueno, los directivos deben ser elegidos con el consenso de docentes, administrativos y creo que era padres de familia en el caso de educación básica. Creo que copié mal la cita. Me parece, yo aplaudo también esta idea. Sería interesante que se eligieran con base en un concurso, no solo por consenso, sino por un concurso. ¿A qué me refiero con eso? Voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses tuvimos en una mesa del Consejo a Natalia Fatore. Bueno, más bien, no recuerdo si fue Natalia Fatore, que estuvo en una de nuestras mesas, o Miriam Capellari, que también estuvo en una de nuestras mesas. Natalia Fatore estuvo en la mesa sobre la educación como experiencia estética,
y Miriam Capellari estuvo en nuestra mesa sobre tutorías, ¿no? Bueno, alguien de ellas dos, no recuerdo muy bien, pero mencionaría que en Argentina, en una región de Argentina, los directivos de las escuelas, ¿no? Ponen a concurso un proyecto, y ese proyecto es un proyecto, pues, que tiene como intención la mejora de la escuela, obedeciendo a sus particularidades, algo muy relacionado con lo que se mencionaba en el artículo 84, ¿no? Que obedezcan a sus contextos. Bueno, los profesores directivos que quieren ser, repito, directores, pues, ponen a concurso pues defienden un proyecto que es para beneficio de la escuela, pero esa escuela, perdón, y este proyecto que es para beneficio de la escuela, a su vez tendrá impacto en la comunidad más inmediata. Entonces, hay una serie, digamos, los jueces que dicen, sí, este es el proyecto más viable por las características de la escuela, por las necesidades de la escuela y por las características, necesidades de la comunidad que se beneficiará con la existencia de la escuela. No sé si me expliqué. Entonces, creo que este punto pues también es muy congruente con el artículo 84, desarrollo de planeaciones de acuerdo a los contextos. ¿Voy claro? Bueno, por eso este artículo también me pareció digno de detenernos. Ya quedarían 2 minutos. Gracias. Artículo 89, formación de docentes. Se habla de cursos constantes para desarrollar capacidades temáticas, disciplinarias, didácticas de coordinación grupal. Yo agregaría pedagógicas, ¿no? Y del sentido ético de esta profesión. Bueno, el sentido ético de esta profesión no lo agrego yo porque ya está escrito ahí. Esto también, y creo que tiene relación a lo que también el profesor Oscar Neri decía al principio de esto de las transiciones, ¿no? De cómo pasar de cómo transitar de un profesor con ciertas características a un profesor con ciertas características de comunidad, de afectividad, ¿no? Me detengo en este último punto con Martín López Calva. Él habló, él tiene una conferencia bien padre que dictó en Morelia hace 2-3 años, ¿no? Creo que fue en el colegio de San Nicolás Hidalgo. Y esa conferencia habla sobre la ética profesional del docente. Y él pregunta, ¿qué es lo que busco cuando ejerzo mi profesión? Y él dirá, posiblemente, profesión, él habla de profesión X, ¿no? Cualquier profesión. Y dice, posiblemente una respuesta muy común es, pues, hacer dinero, vivir con cierta dignidad monetaria, pues ejerciendo mi profesión, ¿no? Dice Martín López Calva, si esta fuera nuestra respuesta, pues yo les puedo decir que podemos ganar dinero de muchas otras formas, no precisamente ejerciendo la profesión. Incluso fuera de la ley podemos ganar el mismo dinero o más. Entonces tendríamos que replantear la pregunta y decir, ¿qué es lo que sin mi profesión no existiría en este mundo? Repito la pregunta, ¿qué es lo que sin mi profesión no existiría en este mundo? Entonces la ética profesional radica en hacer eso que le corresponde exclusivamente a la profesión que elegí ejercer. En otras palabras, ¿no? ¿Qué es lo que existiría, perdón, qué es lo que no existiría en el mundo si no existiese la docencia? ¿Me doy a entender con esta pregunta? Y sobre esto, pues empezar a elucubrar. Y cuando yo encuentre ahí está la ética profesional del docente. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues, artículo 91, escuelas particulares y de la sociedad civil. Bueno, no, me lo puedo saltar porque creo que es una inquietud muy burda. Si hay tiempo la comento. Consejos gremiales, artículo 93, consejos gremiales darán reconocimiento a estudios técnicos, profesionales y de posgrado. Solo aquí diría, es lo que estamos haciendo en CREAVE, ¿no? Es lo que estamos haciendo con el CREAVE. Con sus asegúnes tal vez, con su proceso en marcha, pero ya se está haciendo esto en el CREAVE, ¿no? Educación en línea, artículo 95. De media superior a posgrado se acreditarán mediante esta modalidad. Para ello se facilitará el acceso a materiales didácticos adecuados. Eso es lo que se lee en algún momento del artículo, esto es lo que se lee, ¿no? Yo me detengo en la idea de materiales didácticos. Más que acceder, digo yo, es necesario crear materiales didácticos, ¿no? Y esto de los materiales didácticos es todo un tema, porque lo que hay son muchos softwares y hay muchas aplicaciones y hay muchos manuales, pero no hay materiales didácticos en el sentido estricto pedagógico. Y eso se necesitaría construir. Material didáctico en el sentido estricto pedagógico que fueran valiosos
viables, pertinentes para los contextos del Internet que hoy viven las escuelas mexicanas, ¿no? Y dice, garantizar una educación similar a la presencial. Eso es otro que se lee en este artículo, ¿no? 93, garantizar una educación similar a la presencial. Así se lee. Yo preguntaría, ¿en qué sentido similar, no? Son dos modalidades de naturaleza distinta, que no compaginan, ¿no? Por eso es el modelo híbrido. Si nos vamos a la definición de híbrido, lo híbrido es lo que ya no da frutos, ¿no? Una mula es la creación de especies y no da, o sea, ya no puede, o sea, me explique, o sea, no sé, o sea, lo híbrido ya no da más. Llamarle modelos híbridos a lo que estamos viviendo hoy es lo más adecuado, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, pero entonces lo presencial y lo a distancia son modalidades totalmente diferentes, distintas, tienen sus naturalezas particulares que no compaginan en algún momento, pues porque no van a compaginar. ¿Me explico? Entonces yo sí pondría ahí sobre en qué sentido similar, ¿no? Y pues ya básicamente sería eso. Yo me pregunto qué pasaría con el CONALITEG, con el Sistema Nacional de Evaluación, con la evaluación diagnóstica planea, ¿no? Una vez que esto podría echarse, bueno, son ya ideas más sueltas. Agradezco mucho la invitación y me siento honrado porque me hayan tomado en cuenta para esta sesión nocturna sobre la Muy temática, bien. doctor Murueta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Pues muy interesante, varias observaciones muy puntuales que yo creo que van a enriquecer la siguiente versión de este proyecto constitucional y obviamente estaremos contando con tu colaboración como la de Oscar y como la de Vero y quizá de todos los que estamos en esta Claro. sesión. Muchas gracias. Pues vamos a abrir el diálogo. Estamos ya un poquito tarde para los horarios que acostumbramos, pero vamos a escuchar preguntas, opiniones, comentarios sobre lo que nos han dicho nuestros invitados. ¿Quién tiene la mano más rápida para levantarla? Siempre hay un pequeño margen en que se está pensando lo que se va a decir, pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, los apremiamos un poquito. A ver, vamos a empezar con Saúl Castro y después Elia. Saúl. Es que ando aquí picándole a todo el teléfono Ya, y no ya te logro. escuchamos. Ya, ahí está, perfecto. Es que ya no tenía pantalla por aquí. Sí. Pues muchísimas gracias, buenas noches, de verdad. No, pues sí, ya se fue el sonido. No sé si recuperamos el sonido de Saúl o le damos la palabra a Elia. Seguimiento social. Entonces, creo que ese es precisamente la razón de ser de la educación, ¿no? Que tenga un compromiso social, que tenga ese ingrediente, no puede separarse, ¿no? Creo yo que desde ahí, pues vamos, yo lo entendería como algo redundante en el sentido de que la educación es y es la punta de lanza siempre en el gran compromiso social. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de verdad me pareció bien acertada la participación de todos y cada una de las personas que han estado esta noche. Creo que sí es importantísimo ver ese contexto de las transiciones, porque, bueno, sí hay que buscar los mecanismos que permitan ir incorporando, ir haciendo las pruebas pertinentes ya en este aspecto, que ya se vaya palpando en cierto tipo de escuelas, este modelo, que se vaya dando, que se vaya siguiendo. En otro de los puntos, por ahí también escuché lo de los consejos como algo, parece ser que ahorita, por ejemplo, ya están estos los consejos técnicos escolares que mes con mes se llevan a cabo, o cada bimestre se llevan a cabo, precisamente con la intención de hacer un análisis, una recapitulación, un chequeo de los avances y de las necesidades que quedan pendientes. Sin embargo, creo que ahí volvemos a recaer en el punto precisamente de la postura del docente y su intención. Muchas veces no se está logrando tener ese compromiso de parte del docente en el aula, ¿no? Ya a la hora de la práctica. Me llama la atención también el hecho de que aquí lo hemos visto, en Guerreros lo hemos visto mucho,
y creo que es parte de la cotidianidad, pero de repente el docente y yo así lo veo, es precisamente el representante del Estado en donde se para, ¿no? O sea, un docente que llega a una comunidad es el mismo Estado que llega a la comunidad. Él viene de parte del Estado, él trae la investidura del Estado para hacer, disponer y dirigir a una población. Entonces, a veces sentimos o sienten ellos que son abandonados por el Estado cuando ellos mismos son el Estado. Aquí creo que es una falta de identidad la que se ha generado, porque a ratos ellos los he visto también en este sentido, es muy, muy notorio que se sienten Estado y a veces sienten pueblo. Y entonces en esa ambigüedad de posturas, pues es muy fácil victimizarse y tender por acciones que finalmente hacen que abandonen el apostolado que ya se mencionó también, que ha sido precisamente de las ideas centrales de Vasconcelos. Y en el último contexto, creo yo que también aquí, por ejemplo, en Guerrero se tiene hasta el 30% de las materias en educación básica pueden ser incorporadas por parte del propio Estado, es decir, no tenemos que sujetarnos a una postura a nivel federal, sino el 30% del contenido tiene y puede surgir precisamente de los contextos más locales. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente, al ser centralizada la toma de decisiones, se opta siempre por volver a estandarizar. Y entonces aquí, por ejemplo, en Guerrero son 7 regiones y totalmente diferentes una región de otra, en las cuales la idiosincrasia, la cultura, la manera de interpretar la vida es una situación muy diferente de un lado a otro. Simplemente las costas, la costa grande y la costa chica, su población es totalmente diferente. Y con ello, obviamente, la cultura que les desarrolla, las problemáticas que vive cada cultura y la manera de resolver sus problemáticas. Entonces, cuando se nos da esa oportunidad que como Estado se haga una aportación y se estandariza, pues volvemos a quedar en la misma situación. ¿Qué se hace necesario? Pues, creo yo, una gran vinculación, una gran participación entre lo que serían los contenidos académicos a propuesta y la realidad de la comunidad en cuestión. Creo que eso es lo que se va buscando, pero aquí, por ejemplo, en las 7 regiones se estandariza, entonces se trabaja bajo el mismo modelo que opera desde las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero. Entonces, creo que esos puntos sí son muy sanos, sí van a aportar mucho, sí van a dejarnos una postura muy, muy clara en la que se va buscando en esta propuesta. Y bueno, desde luego, el tema de la formación de docentes. Aquí yo he visto, hay carrera magisterial, hay diversas, desde luego las normales, la carrera magisterial y otras maneras escalafonarias que finalmente es lo que van sumando en bonos para el docente y que implican a la par ir desarrollando esa formación de docentes. ¿Qué obtenemos al final? Vacas sagradas que son las que ya saben todo, son los asesores, son los que comentan, pero al final pierden ese contexto, se aíslan totalmente de la comunidad y volvemos a tener esa sensación de que la parte que más sabe es la que menos participa. Entonces, eso lo vemos nosotros acá en el tema ya territorial, ya con la expresión docente en las aulas, y esa es la sensación que se percibe de que hay mucho docente muy bien capacitado, con muchísimas tablas, pero generando muy poca respuesta para las necesidades que tenemos en el Estado. Esos serían mis comentarios. Marco, muchísimas gracias a todos. De verdad, precioso seguir trabajando sobre estos temas. Gracias, Saúl. ¿Algún comentario, Omar, antes de retirarte o ya? Porque veo que te desconectaste de una, pero quedas en la otra conexión. Sí, no, Sí, antes no, de retirarte, Omar. Las prisas, perdóneme. No, pues nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, ciertamente hay que pensar en modelos alternativos de educación.
Yo apoyo en varios puntos lo que planteaba al principio el profesor Oscar Neri, ¿no? No podemos seguir pensando en no podemos seguir pensando nuevos procesos, modelos educativos, pero atendiendo a conceptualizaciones ya enquilosadas, ¿no? Eso me parece fundamental, ¿no? Y si esto que estamos haciendo aquí permite precisamente pues recategorizar, reconfigurar, resignificar lo que México necesita en materia educativa, pues bienvenido a los espacios y muchas gracias nuevamente. Perdonen la premura y discúlpenme que me salga así, ¿no? De grosero, pero bueno, tengo que estar acá en algunos asuntos en casita, pero yo seguiré el evento en chat y estaré muy atento a lo que resta de la sesión, doctor Mureta. Le agradezco muchísimo nuevamente y un abrazo a todos. Muy buenas noches. Gracias, Omar. Seguimos con Elia, después estaba Elisa, luego Paulino. Brevemente, porque estamos ya sobre el tiempo, Elia, está micrófono cerrado. Está tu micrófono cerrado, Elia. Elia, tu micrófono está cerrado. Sí, muy buenas noches. Precisamente viendo lo que están proponiendo, algo que se me hizo formidable fue lo de Omar, de hablar de las APPs como material didáctico dentro de la nueva Constitución. Precisamente tenemos que ver los docentes mucho con la educación. Y estoy de acuerdo con los conferencistas, con la experiencia que han tenido, ¿verdad? De las pláticas y las clases que se han dado en forma presencial, pero tenemos que tomar en cuenta, pues, las bellas artes para los niños, para poderlos educar y aparte generar una cultura hasta de teatro y cine, porque ya estas generaciones están teniendo materiales audiovisuales a otro nivel. Ahora, hay que hablar también de la impartición de la bioética y de la justicia, porque muchos niños están siendo asediados por grupos criminales. Entonces tenemos que trabajar con los docentes como el apostolado que habla José Vasconcelos. Y precisamente ejercer, ¿verdad? Si esta Constitución habla de esos puntos de justicia, pues ejercer lo que es la bioética también en el medio de proyectos sustentables y ecología, porque en esas APPs se tiene que hacer como algo holístico, involucrar al ser humano con su medio ambiente. Esa es mi humilde opinión, no sé qué piensan los expositores. Muchas gracias, Elia. Ahorita les vamos a dar la palabra a nuestros invitados para muy que amables. hagan. Elisa y luego Paulino, brevemente, porque estamos sobre el tiempo. Sí, buenas noches. Mire, una cosa que decía el doctor Oscar Neri es sobre el compromiso social. O sea, ¿cómo podríamos hacer para transitar de una situación que es centralizada a una situación o un sistema social? Y yo me imagino que sí, y también el evitar los títulos y el evitar los gastos y toda esa cuestión. Entonces yo pienso que dando puntos de colores diferentes. Por ejemplo, un punto para... Se desconectó. ¿Dónde está Elisa? No, no está. Bueno, lo que... Elisa, ¿sí estás ahí? Ahí sí. Adelante, Elisa, se cerró tu micrófono. Está cerrado tu micrófono. Sigue cerrado tu micrófono. Puntos para que todas las poblaciones, toda la población, no solo los docentes, sino la población en general, se calificara con puntos para actitudes, puntos para valores, puntos para acciones, punto para participación social, punto para resultados, puntos para actitudes y aptitudes de que cada persona, su genialidad, su capacidad de integrar, de ser líder. Y cada punto sería de cada color, y no solo los docentes, sino también toda la población. Y entonces, cuando ya no haya dinero para pagar las cosas y para todo eso,
Entonces se va a intercambiar a veces con puntos, mientras que no se haga el tumín u otra moneda. Y además, no solo es como los galardones, para calificar y cualificar al docente, a las personas, y se evita los gastos y se evita la situación económica que pueda degradar la situación armónica de la comunidad. Es todo. Muy bien, gracias, Elisa. Paulino, brevemente, porque estamos sobre el tiempo. En realidad, yo quisiera ampliar esto, pero voy a tratar de ser breve. ¿A qué voy? Miren, dentro de los planteamientos que hacen los tres compañeros, en realidad están reflejando lo que de alguna manera es el espíritu de este nuevo proyecto que tenemos de constitución. Y hace como 2 sesiones yo comentaba del término autárquico y del término desglobalizador. En realidad, considero que incluso lo citamos en nuestro artículo 86, espacios públicos educativos, y ahí al empezar dice autogobierno popular. Entonces allí está de antemano el espíritu autárquico de lo que es esta nueva proyecto de constitución, donde estamos diciendo que en un autogobierno, pues evidentemente tenemos que hacer consejerías donde de alguna manera se vea cómo cada uno de nuestros estados, que ya dijimos que es pluricultural y pluriétnico y todo eso, entonces aquí nosotros debemos ver reflejado un ejemplo claro. Digo, los ponentes con su exposición un poquito diferente, pero en realidad están reflejando el espíritu autárquico. Yo quisiera dar un ejemplo de eso, es el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca, si ustedes se dan cuenta, allí son como 60 etnias. Sin embargo, una manera de exponer sus adelantos culturales, educacionales, de todo, de salud, de todo eso, tienden a reflejarlo con lo que hemos oído hablar de la Guelaguetza, que no es más que una integración de todas esas culturas, de todo ese conocimiento para compartirlo. En realidad acá nosotros lo llamamos como tequio, ellos le llaman Guelaguetza, que finalmente viene siendo eso mismo. Entonces, si nosotros vemos este concepto educativo de lo que nosotros estamos proponiendo como sociedad del afecto y una nueva constitución, creo que deberíamos o debemos enfocarnos a que debemos hacer un consejo educativo donde de alguna manera cada comunidad, cada municipio, cada estado, el país en su conjunto, hagan sus propios modelos educativos de salud o lo que sea, de tal manera que ya en una conjunción de conocimientos sea una guelaguetza educativa, una guelaguetza de agricultura. Y termino, por ejemplo, un ejemplo que me tocó vivir en el caso de la Universidad de Chapingo, que también aquí lo vemos, que dicen que debe ser autónoma la educación. Bueno, pues ahí estaremos de acuerdo que Chapingo se formó para ser una universidad agrícola, y no me van a dejar mentir que su formación agrícola pues nos lleva a la medicina alternativa, algo que ellos están desarrollando, pero que las autoridades educativas no reconocen. Entonces ven ustedes que eso de alguna manera se tiene que ir atacando por comunidad, por municipio, por estado, por país, y al final tenemos que hacer una conjunción de conocimientos, y eso es lo que nosotros le diríamos el tequio, o le diríamos la guelaguetza, como lo conocen los oaxaqueños, y que ellos son creo que un magnífico ejemplo de lo que nosotros debemos aspirar con este nuevo modelo de constitución y sociedad del afecto. Gracias. Muy buena participación, Paulino. Pues vamos a darles la palabra a nuestros invitados para que hagan sus conclusiones
de esta noche. Adelante, Oscar, y después Vero, y con eso terminamos esta sesión. Adelante, Bueno, Oscar. sí, gracias, con el profundo agradecimiento a quienes nos escucharon, a quienes nos van a escuchar, a quienes nos invitaron y a quienes participaron con sus aportaciones. Quiero hacer un comentario final. Yo celebro que en esta propuesta de constitucional en el ámbito de la educación con sentido social, no se haya puesto la idea de que el Estado es el rector de la educación. Para mí es digno de aplaudirlo, como lo hace, lo hace la Constitución vigente. Sin embargo, a pesar de que no se reconoce en esta propuesta de Constitución al gobierno como el Estado, porque es un autogobierno popular, de cualquier manera, el espíritu de trasfondo de todos estos artículos es la rectoría del autogobierno. Y ahí está, desde mi punto de vista, la necesidad de profundizar en la reflexión y en la inteligencia para redactar la transición, la condición de apertura a lo porvenir y a las indeterminaciones. El ejercicio que estamos haciendo en este momento, 3 exposiciones, 3 perspectivas, 3 discursos bien diferentes, pero sumamente ricos, más las aportaciones que se hacen, es una ilustración clarísima de que el Estado, en este caso, si fueran los organizadores, si se erigieran como tales, estarían normalizando, estarían estandarizando y ya se perdería toda la riqueza, toda la posibilidad de transgredir los límites. Entonces, me parece que lo que hay que pensar es cómo el autogobierno popular, en el ejercicio de su autarquía, permite, posibilita, canaliza a un sistema educativo para que también se ejerza, para que también se ejercite permanentemente su autarquía. Y esto es sistemas de diferenciación, sistemas de diversificación, sistemas en donde no quepa más la homogeneidad. Gracias. Muchas gracias, Oscar, pues muy de acuerdo, muy interesante. Vero, ¿cuál sería tu conclusión esta noche? Yo también estoy completamente de acuerdo en que la homogeneización de la educación es lo que hizo es abrir más brechas de diferencias y que realmente en mi caso yo veo posible que si una comunidad se hace su propia integración para asumir la responsabilidad por lo pronto de la estructura, de lo que es la funcionalidad de una institución. A mí me tocó ver, por ejemplo, en el caso de Chiapas, yo viví ahí 5 años o 6, y fui presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela secundaria donde estudió mi hijo. Cómo se recauda dinero en ese lugar y ese dinero que puede servir para sustentar y darle un buen desarrollo a la institución. En tiempos anteriores a cuando yo estuve, se perdía, se disolvía, y yo dije, pues en mi caso, yo siempre busqué una planeación, un diagnóstico de las condiciones de la escuela. ¿Y por qué? Porque lo que quería ver era mejorar a la escuela. Y me tocó ver cómo ni siquiera a los laboratorios entraban los muchachos, por no tener los reactivos, por no tener las condiciones que pues, tienen que estar en óptimas condiciones. Entonces, todas estas cuestiones no nos permite desarrollar la ciencia, no nos permite desarrollar el arte. ¿Por qué? Porque pues no todos tienen acceso, por ejemplo, a una guitarra o a cosas así. Entonces, si la comunidad se organiza, si la comunidad trabaja y actúa,
Yo creo que tendríamos centros educativos de primer nivel todos. ¿Por qué? Porque si uno pone financiamiento y otro mano de obra, todo se enriquece. Y los docentes siempre hay un sentido, por muy, como dices, concentrado en las finanzas y en los bonos, siempre hay algo humanístico, profundo, y amor al trabajo o al arte de educar. Así que yo sí apuesto a eso y me parece que esta Constitución podría darle ese giro de transformación que buscamos todos los mexicanos en la educación. Gracias. Gracias, Vero. Jesús Amos Urrutia quiere hacer una postdata, y luego ya empezaríamos a hacer el cierre, Otilia y yo, para hacer el cierre ya de este evento y del año 2021. Pero bueno, antes de eso, Jesús. Bueno, yo muy breve. Yo lo que quiero comentar es que si nuestra principal autoridad es las comunidades, la educación parte de ahí, de las necesidades de las comunidades, y de ahí todo lo que comenta, por ejemplo, Oscar, enriquece muchísimo esa idea, porque si desde la comunidad diseñamos lo que necesita la comunidad y ahí educamos en esas necesidades a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros adultos, entonces la educación tendrá esa fuerza. Y el cómo, bueno, pues el cómo es el verdadero meollo que nos ha planteado Oscar y que tenemos que trabajar en él. Gracias. Sí, pues muchas gracias, Jesús. Otilia, vamos cerrando. ¿Qué síntesis harías para hacer el cierre y despedirnos de esta sesión del día de hoy? Sin duda, nuestros participantes nos han planteado cosas muy interesantes y sí, yo los invitaría a que estuvieran en nuestra próxima discusión, que ya vamos a empezar. Ya hay un proyecto para continuar con la discusión de la Constitución y a mí me encantaría que estuvieran presentes para poder comprender de fondo qué es lo que plantean ellos ya en más concreto y poder que se integre a la Constitución, ¿sí? Y bueno, pues también un poco recordar el contexto, ¿no? De que vamos a tener un autogobierno popular, que no va a ser el centro el que va a decidir todo. Y en eso tenemos que hacer hincapié, ¿no? Mucho hincapié. Y que lo que queremos es tener una escuela que eduque para la vida de esa comunidad. Y claro, es difícil transitar de un lugar a otro, pero lo iremos viendo poco a poco. Y con personas tan valiosas como las que participaron hoy, pues creo que lo podremos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Otilia. Muchas gracias a los tres. Sí, pues yo también pienso que hay una riqueza en la educación. Es un tema que tiene muchos elementos, muchos aspectos. Se antoja continuar y detallar muchas cosas, ¿no? En esta hora y media, un poco más de hora y media, parece insuficiente para tantas cosas que se requieren precisar, pero se siente una afinidad del espíritu que estamos desarrollando y que se pudiera ir precisando con los conceptos que hoy nos dijeron los tres invitados y otros que surjan en el proceso, como efectivamente dice Otilia. El 5 de febrero se instala una nueva etapa del Congreso Nacional Constituyente. Esperamos con más delegados de los diferentes estados para poder aprobar ya un proyecto mucho más acabado que pueda empezarse a difundir ya como algo a instaurarse en la República por la vía de la autogestión, ¿no? No esperamos que quienes hoy tienen el poder puedan acceder mucho a esto, pero bueno, si toman alguna idea, la Escuela para Padres, algo, qué bueno que lo hagan, pero nosotros seguimos con nuestro propio proceso. Les agradecemos mucho a Omar de la Rosa, que ya tuvo que salir, pero bueno, creo que todavía nos está oyendo, a Vero Rosado Cantarel, muchas gracias por sus aportaciones muy interesantes, y a nuestro coordinador general del Consejo de Transformación Educativa, Óscar Hernández Neri, por estas ideas tan importantes que nos han vertido, así como a todos los que han participado, a Paulino, a Elisa, a Jesús, a Elia y a Saúl también, y desde luego a todos los que están asistiendo, a Felipe, a Emilio Reyes, a Luigi, a Alberto,
a Avi, Gervasio, todos y los que nos están siguiendo por internet, que por cierto, Marcela Parra nos mandó un saludo a través del Facebook. Y los invitamos, hoy, esta es la última sesión de 2021, los invitamos, la siguiente sería el 12 de enero, con el tema de desarrollo cultural, artes, deportes, ciencia y tecnología, y después el 19 de enero estaríamos trabajando el tema de minerales y agua, en el cual Paulino pues es un experto, así es que vete reservando por favor para el 19 de enero, Paulino, porque te necesitamos ese día. Y el 12 de enero vamos a hacer el de desarrollo cultural, artes, deportes, ciencia y tecnología. Mientras tanto, vamos a un periodo de descanso, de reflexión, de integración afectiva con las personas más cercanas, con los amigos, con la familia, y pues también entre nosotros estamos en contacto por todos los medios habituales, y les mandamos un abrazo y reiteramos un agradecimiento a nuestros invitados, a los cuales yo creo que se merecen un cálido aplauso de nuestra parte. Pues muchas felicidades, feliz Navidad, feliz Renacer y feliz año. Feliz Navidad a todos. Un abrazo. Un abrazo. Pásenla Oscar. bien. Año Un nuevo. abrazo. Feliz Navidad y Año Nuevo para Hasta luego. todos. Abrazos a todos. Gusto verte, Oscar.